en donde la desinformación trata de alguna manera de ser parte de la desestabilización democrática de unos países. Entonces, el Parlamento Europeo, al proponer esta herramienta, lo que dice es que hay que hacer cosas desde uno, empezar por allí. Lo primero es comprobar el contenido. ¿Qué quiere decir comprobar el contenido? Pues leer más allá del título. Nos cuesta un poco, de leer más allá del título. Revisar las fechas, porque muchas veces estamos viendo noticias que están circulando y que las fechas son de otros años y eran otros temas, otros contextos. Así que es importante constatar si ese medio es confiable también y observar si hay una manipulación emocional para que esa noticia en este momento. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com y estamos con Karen Ábrego a esta hora de la mañana. Le doy la bienvenida a todos los oyentes que pues, se sintonizan a esta hora 7 de la mañana, hora de Panamá. Bienvenidas y bienvenidos a La Hora es Ahora, su espacio de alfabetización mediática y digital con Karen Ábrego cada jueves. Hoy vamos a hablar de por qué la clave para combatir la desinformación es colaborar. Buen día, Karen, ¿cómo estás? ¿Qué hora es allá? Así es, Guillermo. Bueno, casi pues a punto de irnos a comer, ¿no? La comida, como le dicen aquí, el almuerzo. Así que ya estamos al mediodía. Pero el almuerzo de ustedes es diferente al de nosotros, porque es un poquito más tarde. Es más tarde y tiene también ese componente de la siesta. Algo que tenemos que poner en práctica en Panamá, ¿no? Después de comer, tomarnos unos 20 minutos, una hora de descanso, no Tú no estaría lo mal, haces, ¿eh? Karen, yo hago eso. Yo hago la siesta después de la hora, es ahora, no Bueno, creas yo. es que mi siesta es a la hora de que todo el mundo descansa. O sea, para mí, el mediodía es las 6 de la tarde de la gente normal. Bueno, pues para mí ahora es el momento en el que todavía estoy bastante creativa y con muchas ganas de compartir información y como bien lo mencionas, hoy vamos a explorar este aspecto de la desinformación, que en algunos contextos ya se está viendo como una amenaza para las democracias, como una forma también sofisticada en que se utiliza la inteligencia artificial para hacer daño a otras personas, pero por otra parte también el día de hoy es como para tener una idea de cómo protegernos basándonos en informes que ya se han realizado sobre la materia y también de recomendaciones, por ejemplo, más adelante las del Parlamento Europeo. Yo quisiera empezar contándote, Guillermo, que sí que había una gran cantidad de informes para poder tener esta información aquí un poco más actual y hoy nos vamos a referir a dos específicamente, a la Fundación Bertelsmann, creo que se llama así, sí, una fundación española de derecho privado que tiene sede aquí en Barcelona y representaciones en Madrid y Sevilla. Se escribe Bertelsmann, no sé, mi alemán tampoco es muy bueno, ¿no? Y de la Fundación Konrad Adenauer, que sí es muy conocida en Panamá como la CAS. Esta es un centro de investigación muy vinculado, como se sabe, a la Unión Demócrata Cristiana en Alemania, un partido conservador de centro derecha y que tiene presencia en nuestro país. Entonces, estas fundaciones ambas hacen estudios y sus informes nos han ayudado un poco como a empatar algunas recomendaciones para poder ser parte de la colaboración para combatir la desinformación. Oye, magnífico, magnífico. A ver, este informe del cual estás comentando señala que la desinformación ya no es un fenómeno puntual, sino toda industria que opera con técnicas muy sofisticadas, que las vemos, por ejemplo, en un principio fue en Facebook, ¿no? Que se utilizaban, se hacía como unas cámaras de eco para que la gente viera lo que algunos querían que se viera. Luego lo hemos visto en X, que pues ahí sí ha sido como exponencial, pero ha seguido hasta YouTube, donde, por ejemplo, una entrevista como esta, yo podría pagar para hacer ver como que tú y yo hemos tenido una entrevista que la han visto 100.000 personas y no es así. ¿Para qué? Para que el algoritmo se la presente a más gente. Eh, ¿Qué herramientas tenemos para empezar, para combatir esto? Porque una de las cosas que más preocupa es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos compartiendo desinformación. Así es una buena pregunta, un buen punto de inicio es qué hacemos, ¿no? Entonces, para ello ya se ha pensado en estrategias puntuales, como es el caso del Parlamento Europeo, que brinda una guía para la ciudadanía en general de cómo detectar
noticias falsas y con recomendaciones muy importantes. Y también quiero acotar un poco que ambos informes que hoy estamos comentando los encontré en DW. Esto es un medio de comunicación que tiene no solamente su página web, sus emisoras de radio y televisión, sino también está muy presente en el Instagram y lo veo que muchas personas panameñas siguen porque tenemos amigos en común cuando se sigue esta entidad pública financiada con un presupuesto de, federal de Alemania. Es decir, que la información esta está también circulando en Instagram de que últimamente se están dando casos, sobre todo políticos, en donde la desinformación trata de alguna manera de ser parte de la desestabilización democrática de unos países. Entonces, el Parlamento Europeo, al proponer esta herramienta, lo que dice es que hay que hacer cosas desde uno, empezar por allí. Lo primero es comprobar el contenido. ¿Qué quiere decir comprobar el contenido? Pues leer más allá del título. Nos cuesta un poco, de leer más allá del título. Revisar las fechas, porque muchas veces estamos viendo noticias que están circulando y que las fechas son de otros años y eran otros temas, otros contextos. Así que es importante constatar si ese medio es confiable también y observar si hay una manipulación emocional para que esa noticia en este momento esté dando la vuelta en tu entorno o en el mundo entero. Eso es un primer paso. Un segundo paso, proponen que hay que comprobar de ese medio, que ya sabemos que puede ser un medio conocido como no, si esas fuentes que publican son conocidas, o sea, de dónde sacan esta información, si hay una línea editorial seria, si tú puedes irte a otra noticia y ves cómo escriben, si es parecido o no, si es algo que por primera vez publican, también eso es interesante porque si es la primera vez que tratan un tema, quizás lo van a tratar con bastante puntos grises o también con algunos sesgos que son propios de cuando no tienen idea de una noticia y la sacan de una vez sin buscar esas fuentes ni verificar. También comprobar el autor del contenido. Este autor no siempre es la fuente. Por ejemplo, estoy hablando hoy de DW, pero también tendría que mencionar quién escribe el artículo, porque dentro de un medio de comunicación sabemos que hay periodistas y también hay personas que emiten su opinión, utilizan a veces nombres ficticios o sobrenombres o apodos o algo que no les lleve directamente a la persona real, seudónimos y etcétera. Entonces, aquí es interesante constatar que tienes la capacidad también de verificar eso. O sea, que tú apenas que veas esta noticia, no solamente te quedas con el título ni con la fuente, sino que también ves, oye, quiero saber quién es la persona que firma esta información, quién es el autor o la autora. Otra cosa que piden es que también debemos tener una observación sobre el estilo de la noticia. Si estas noticias tienen muchas exclamaciones o tienen letras mayúsculas llamativas o que exageran un poco el lenguaje, que buscan más la apelación de tus sentimientos, ya sea para generar algo negativo o para que tú empieces a comentar cosas, te está incitando a hacerlo, entonces hay que prestar atención porque por lo general una noticia lo que busca es informar, ¿no? No busca tampoco crear controversia. Comprobar las imágenes, eso ya creo que lo hemos hablado en otras cápsulas de La Hora es Ahora, hablando de que pues las imágenes podemos identificar si son falsas, comparándolas con imágenes en el buscador, o bien también viendo la parte de abajo de la foto, por lo general un medio serio pondría quién es la persona o el grupo de donde obtiene esa imagen. Y por último y no menos importante, dos aspectos que van ligados y es que, primero, cuestiona tus propios pensamientos e ideas sobre esa noticia. O sea, si eso te hace sentir que hay muchas preguntas que no te contestan y que también te hace reaccionar sin tener mucho contexto, bueno, empieza a pensarlo, toma aire, respirar y no compartas hasta que estés seguro o segura que esta información es una información verificada. Así, de alguna manera, ayudamos a que estas noticias no se propaguen y muchas veces, como son falsas, están allí y si no las denunciamos, sigue entonces creciendo como ese copo de nieve que se convierte en una avalancha que se lleva todo consigo y ahí es donde tenemos que actuar y por eso hablamos hoy de colaborar a través de pasar por estos pequeños, digamos, pequeñas recomendaciones, porque son bastante concisas, que nos da el Parlamento Europeo, que son cortas, son sencillas, pero a la vez nos tenemos que preguntar si las hemos hecho anteriormente. Mucha gente no. Tú lo has hecho. Te pones a pensar todo esto ahora que está a microsegundos tu atención. Siempre estoy pensando en estas cosas. Es que a ver, yo he vivido
Mira, uno de los lugares donde más, a ver, se me olvidaba, Deutsche Welle es parte de nuestras alianzas aquí en Radio Ancon y utilizamos mucho el servicio internacional de Deutsche Welle, pero yo sé que es un canal público. Entonces muchas veces no es que las noticias sean sesgadas, ni no lo son, son reales, pero por ejemplo, ¿en qué se hace énfasis? Te ponen las dos primeras noticias de todo lo que pasa entre Israel y Gaza, los palestinos. Luego te ponen cualquier otra. Eso también sucede con France 24. Eso mismo sucede con BBC. Eso mismo sucede con Radio Televisión Española. Todos son entes públicos y todos están bajo gobiernos socialistas que tienen componentes de ultraizquierda. Usualmente los partidos de ultraizquierda piden la dirección de los medios, tanto de radio como de televisión públicas. Y ahí comienza esto de, bueno, ¿a quién pongo en la redacción de tal lugar? Entonces tú mandas a, por ejemplo, a Jerusalén a una persona que es un periodista muy bien, pero que viene, por supuesto, con una, digamos que con un poquito de sesgo. Y en camino se va eso tirando. Entonces cuando llega a la redacción, el director de noticias te dice, no, ponlo de primero. Después entonces hablamos de lo que pasó en Bolivia, donde el actual presidente le dice a Evo Morales que no se postule porque él no lo va a hacer. Ya esa es la cuarta, quinta noticia. Entonces tú te vas dando cuenta que son todas noticias reales, pero que no pueden tener otro trato. A mí me pasó, por ejemplo, yo estaba en las alturas del Golán, en la frontera con Siria, y en ese momento, eso fue el 2016, un par de aviones de la aviación rusa que apoyaban a Bashar al-Assad, eh, comenzaron a bombardear una de las poblaciones que estaba tomada por los antiguos guerrilleros que hoy están en el poder. Y eso yo lo vi. Bueno, nosotros estamos con el ejército israelí que quería impedirnos filmar lo que estaba pasando. Pero después me quedé pensando, ¿cómo hacía un reportero que no estaba ahí para describir eso que nosotros estábamos viendo desde una posición privilegiada? Pues sencillamente no podía. Tenía que tomar la descripción de alguien que estuviera o allí en Siria o de este lado de la altura del Golán para poder hacer la narración. Entonces muchas veces lo que escuchamos, lo que tenemos son crónicas de una segunda narración, de una segunda descripción y no algo que vivió el reportero. Y eso entonces llega a una redacción donde también se le hace una edición. Y estamos hablando de medios serios que hacen una edición rigurosa. Imagínate cuando hablamos de un video que se tomó sin contexto y que, por ejemplo, las protestas aquí en Panamá, no es lo mismo que yo agarre un celular y lo pase alrededor y vea mucha gente a que alguien desde un edificio tome la vista y se vea poca gente. Son contextos diferentes. La diferencia es cómo lo planteo. Y eso lo hemos visto. Y bueno, por ahí hay un estudio de Nature Human Behavior del año 2017 y uno del 2020 que dice que el 75% de las noticias publicadas en las redes sociales se comparten sin ser leídas por quienes las comparten. Incluso a pesar de los esfuerzos que hacen algunas redes sociales que como que te exigen, oye, primero trata de leerla y hay gente que la comparte sin leer, ¿no? Que como tú dices, ¿y la fecha? Y la fecha, el autor y demás. Tal cual como lo mencionas, aquí hay varios puntos, ¿no? Los autores de este estudio que tú mencionas añaden que el resultado podría explicarse porque podría explicar por qué la desinformación se propaga tan rápidamente a través de las redes sociales. Por eso, porque estamos tan acostumbradas y acostumbrados a recibir la información al instante que no reparamos en ni siquiera abrirla, nos vamos con el titular o con la imagen y con lo que dice la imagen de el texto de la imagen. Entonces no estamos analizando, no estamos haciendo uso del pensamiento crítico, no estamos tampoco tomándonos el tiempo para verificar si en efecto lo que se dice puede estar siendo manipulado, como lo acabas de mencionar, por intereses mediáticos. Hay que recordar que las empresas mediáticas son empresas privadas y cuando son del Estado responden a los gobiernos de turno. Entonces, son poderes que se confrontan para ir contando historias y las historias, como tú mismo lo presentas, es después de todo
es el punto de vista de quien la narra, ¿no? Porque estamos contándolo puede ser desde primera persona, puede ser desde narrar lo que sucede de forma objetiva o subjetiva también. Entonces hay varias maneras en las que se puede narrar la información y también va a depender de la línea editorial del medio y de las responsabilidades que tiene el medio o las relaciones que tiene el medio con los gobiernos o con las entidades o con el espacio en donde se está llevando la situación. Entonces, todo eso es como el caldo de cultivo para que nos llegue a nuestro móvil o a nuestro ordenador o a la portátil información de todas partes, no solamente de medios, como tú dices, tradicionalmente reconocidos, sino de nuevos medios y de gente que es un pseudo medio, que también le gusta informar y que quiere crear su propio contenido. Entonces ahí está esto de que la desinformación se propaga rápidamente porque la gente toma, si acaso, unos segundos para poder leerlo y se queda con lo primero que ve y no lo logra asimilar tampoco. Y otra cosa que me trae esto que acabas de mencionar es el concepto que ahora se habla mucho de pre-bunking, que es como, bunking es como una vacuna que está hablando ahora contra la desinformación y consiste en entrenarnos. Imagínate, ya estamos al punto que nos tenemos que entrenar para reconocer narrativas engañosas antes de viralizarlas. Y también dejar de financiar la mentira, porque muchas veces si llegan estas noticias y ustedes le hacen clic, o sea, a sitios dudosos y a informaciones no concretas, sino más bien sensacionalistas, lo que están haciendo es aportando a ese mercado que se está generando de buscadores de clic rápido. No sé si les ha pasado a ustedes que están viendo un sitio web de noticias y por la alta cantidad de publicidad que tienen, porque ahora se vive de eso y es justo y necesario. Por eso mismo son unas empresas y necesitan una retribución económica y la única manera de hacerlo es promocionando y publicitando sus espacios y su tiempo al aire en caso de radio y televisión, pero está muy saturado. Entonces, uno empieza como para tratar de cerrar esas páginas a cliquear y a veces uno cliquea en algún anuncio de algo que te sale un pop-up y ahí es donde se va haciendo este enganche a información que consumes rápido, ¿no? Que ya se va dando cuenta que eres una persona que lo va a ir cliqueando. Y estás en un medio bien, lo que tienes que fijarte es que a veces esos medios también comercializan esos espacios y hay gente que busca ese tipo de interacción en esos medios fiables. ¿Cómo se logra no financiar a estos medios? Porque te doy el caso de aquí. Los sectores de izquierda, que son muy, muy pocos, es casi ínfimo, la izquierda más radical, ¿no? Hay una izquierda socialdemócrata y progresista, pero la más radical, ahí dice, tenemos un cerco informativo, así que vamos a buscar a todos los que tengan alguna cuenta y que puedan divulgar. Y bueno, de repente tú comienzas a ver un montón de videos sin contexto y te dicen, hay cierres en tal lado, hay protestas en tal lado. Y cuando vas a ver, en realidad son pocas personas en un lugar, pero filmadas de la manera adecuada, de manera que se vea el caos. Después, lo que ha terminado haciendo la policía es sacar videos, mira, ya se abrió la vía, pero mucho después. O sea, mientras tanto hay una sensación de zozobra. Pero ese es un caso, pero hay un montón, te lo puedo decir. Bueno, aquí está la prensa que rodea a Donald Trump. Donald Trump se ha creado su propia prensa, incluso su propia conferencias de prensa, y tú ves un montón de información que no tiene nada que ver con la verdad, pero también lo ves del otro lado. Lo ves en la España de Pedro Sánchez, que también ves cosas que tú te quedas, bueno, ¿qué estás diciendo? Cómo se van a desaparecer 20 gigawatts en 60 segundos? O sea, ahí es donde tú te das cuenta de que, bueno, esto cómo yo puedo hacer para dejar de pagarlo, porque se paga de alguna forma, porque el periodismo al final necesita sustentarse económicamente. Bueno, yo creo que primero que todo con la educación mediática constante, que es lo que tratamos de hacer con este espacio, por lo menos agitar las conciencias de quienes nos escuchan, de que tomen precaución y que sepan que esto sucede. Y para los periodistas que nos escuchen, que tengan la responsabilidad, igual que los medios que replican esta información. Pero sobre todo también hay que notar que dentro de tu comentario incluso hay un tema de que hay ideologías que manejan los medios y de alguna parte de eso permea en el resto de la redacción o la edición o la producción de su contenido. Entonces,
Al catalogar un medio que sea derecha, izquierda o centro derecha o centro izquierda, hay que tener un poquito de cuidado con eso también, porque, por ejemplo, en el contexto de Panamá, yo no lo veo muy claro y creo que la gente que ya lo ha investigado y que ha tenido de cerca, pues la postura de Panamá no es tan concreta en ninguna de las ideologías, o sea, e incluso en los partidos políticos ha habido los últimos años una gran confusión de qué es lo que los lleva y qué los une, qué ideales están persiguiendo, ¿no? En cada elección. Así que yo en Panamá no me atrevería a catalogar ni siquiera ni los partidos políticos, ni los medios de comunicación, ni los líderes, ni nada desde esa perspectiva, porque no se explican tan bien. Como si se pudiesen explicar en los ejemplos que tú has puesto, como en España, Alemania y demás, porque la línea es tan fuerte que se nota que están, digamos, haciendo la narrativa en beneficio de eso. En este caso yo diría que escuchar este programa, por ejemplo, es un gran paso también, porque al aceptar que hay una cápsula antes del informativo que te va a decir, bueno, no estamos diciéndote que todo lo que digan aquí es la verdad absoluta, también búscate otras cosas, ¿no? Contrástanos a nosotros también, o sea, busca chequear nuestros medios confiables con otras fuentes verificables, o sea, y eso está en internet, hay unas que son gratuitas y es decir, gratuitas, que no te cuestan nada a ti consultarlas, pero a la vez esas fuentes que verifican también están siendo, digamos, protegidas por el financiamiento de otras ideologías. Entonces también hay que estar detrás de ellos siempre, ¿no? Viendo de dónde sale el dinero de estas verificadoras. Y compartir esta información verificada es atractiva también para ti, porque cuando ya empiezas a compartir cosas que la gente puede contrastar y dice, wow, esto es lo que está pasando, tú como persona quedas bien, porque luego, si tú envías algo que se dan cuenta que es falso, se nota que no te tomaste el tiempo de averiguarlo y que estás desinformando. Entonces, eso es como un primer paso. Y para lograr eso que tú dices de dejar de monetizar la mentira, estos ecosistemas que ganan dinero con esos clics, con esas visitas, con esos anuncios de sitios falsos, esas grandes plataformas que están funcionando en todo el mundo entero, que financian también campañas engañosas de todo tipo, nosotras y nosotros podemos actuar para que esto no siga sucediendo. Si nosotros no le hacemos clic, si nosotros no nos ponemos dos veces antes de entrar a un sitio que no conocemos, si no compartimos esos enlaces que aparecen sospechosos, le estamos tratando de quitar ese clic y a la vez le estamos quitando esa entrada de dinero que posible tenga. Entonces, necesitamos colaborar. Yo diría que no solamente como audiencia, sociedad civil informada, sino también desde las escuelas, los medios de comunicación, las plataformas digitales, el gobierno. Es cuestión de que cada vez veamos la solución más que el problema, pero esto se está poniendo cada vez más común que, por ejemplo, lo que tú dices, manipulación de imágenes y videos. Sabemos en producción que uno puede lograr que se vea más gente en un lugar o menos gente. Todo esto se puede hacer a través de la producción y se ha podido hacer desde hace ya varias décadas. Lo que pasa es que ahora viaja más rápido la información y tienes más acceso a ella. Bueno, Karen Ábrego, ¿qué nos queda de mensaje para hoy? Bueno, nos queda informarnos. Es un acto colectivo hacerlo todo el tiempo que podamos. No basta con verificar solamente esa nota y ya, bueno, la escribió Guillermo tal y del medio tal, sino que vamos a buscar otras fuentes, a ver si contrastamos cuáles son sus niveles de confianza con lo que citan, a quienes llaman, qué voces les dan. Eso también es algo que debemos empezarnos a educar, sobre todo de pensar que los medios de comunicación deberían cumplir su función de dar espacio a voces diversas, no solamente un lado. O sea, una buena información, diría yo, una noticia, por ejemplo, debe tener fuentes que contrasten. O sea, no solamente me voy a ir por el lado A de la historia, sino también el lado B. Y tú lo sabes muy bien porque has pasado por esta formación. Pero para las personas que son ajenas al periodismo o a la comunicación, es importante que se tomen el tiempo de ver si esta noticia está parcializada o ese medio solamente habla de X cosas siempre bueno y X o Y malo. Y aparte que esos juicios de valor no deberían existir también. Esa de bueno y malo no debería existir. Yo creo que en este aspecto hay que hablar de que hay medios que utilizan ese discurso de que es la base del odio, decir ellos y nosotros, a dividir a la población en que nosotros somos así y ellos son así o nosotros hacemos esto y ellos no lo hacen. O sea, estas comparaciones
no son para nada información que te va a ayudar a entender el todo, sino más bien te van a ayudar o te van a ir moviendo a tener una postura sin darte cuenta, sin tener esa responsabilidad de decir, bueno, estoy en esta postura porque me enteré de esto, lo verifiqué, me informé y por eso pienso esto, sino que simplemente te van llevando. Así que yo creo que en la conversación de hoy queda que hay que hacer estos pasos para poder ser parte de esa gran cantidad de gente que se está sumando contra la desinformación, pero por otro lado también para que en este contexto que estamos en nuestro país intentemos informarnos y no estar transmitiendo información que lo que haga es agitar a una población que está bastante agotada, hay que decirlo. Entonces nos encontramos en un punto en donde lo que necesitamos es tener información veraz, los medios de comunicación harán su parte, pero nosotros y nosotros tenemos que verificar la nuestra, no nos quedemos con una sola fuente. Karen Ábrego, especialista en comunicación social y, por supuesto, en medios de comunicación. Se está especializando en comunicación de género, así que por ahí vamos a hablar también de esos temas. Productora, muchos años productora y, por supuesto, siempre locutora y profesora de ambas. Así que desde Barcelona, Karen Ábrego. Karen, nos vemos entonces la otra semana, el otro jueves, ¿te parece? Así es, muchas gracias por el espacio y recuerden que también nos pueden encontrar como @observatorio mediático en Instagram. Ahí estamos haciendo también algo de trabajo de reflexión y tal. Y si nos pueden también escribir lo que quieran conocer o que quieran discutir en este segmento que es para ustedes. Hasta luego, Karen. Vamos a la pausa. Usted escucha La Mañana Ancon por Radio Ancon.